Si trajimos Biblias, mis hermanos queridos, que trajo la Biblia, que alce la mano. Ahorita alzan los celulares. Les invito a comprar una Biblia. Bien, si la tienen en el celular está bien, pero es bueno tenerla en el libro. Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Y hoy vamos a hablar acerca de el Señor Jesús, acerca de un momento que yo veo como que Él trae para consolar. No sé si usted lo ve así, pero yo veo aquí este momento en la vida del Señor Jesús como algo que, wow, tenía que pasar porque voy a consolar a alguien. Y está en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 17, y después usted dirá, pero eso no me consuela. De pronto sí. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estoy leyendo Mateo 17:1. Yo les dije mal, perdónenme. Ay, es que estoy... Mateo 17, ustedes están. 6 días después, Mateo 17:1, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Uno no puede pasar por este momento en la vida de Jesús sin detenerse. 6 días atrás estaba hablando de que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Aún el Pedro le dice, Señor, nada de esto te acontezca. ¿Se acuerdan de esa historia, de ese momento en la vida de Jesús? Y el Señor Jesús le dice, vete, Satanás, ¿usted qué le pasa? Yo tengo que cumplir. Reprendió ahí a Pedro y le dice, no, esto toca hacerlo porque así tiene que pasar. 6 días antes, dice aquí como empezamos, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo. Miremos el versículo 13 del capítulo 16. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Juan Bautista ya había muerto, ¿se acuerdan? ¿Cómo murió? Decapitado. Murió así, ¿cierto? Otros, Elías. Elías representa los profetas. Otros, Jeremías. Y algunos de los profetas, perdón, me faltó aquí un nombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta quiero hacerle esta mañana. ¿Ustedes quién dicen que es el Señor Jesús? ¿O el Señor Jesús que representa para su vida? ¿O el Señor Jesús quién es para usted? Él les preguntó y ellos dijeron, pues pareciera que fuera como Juan, ¿cierto? O otros dicen como Elías o como Jeremías. Pero él va al punto y les dice, y ustedes que ya han caminado conmigo y han visto milagros y han visto cómo les he enseñado, y ustedes quién dicen que soy yo.
Ahora en este tiempo, ¿ustedes quién dicen que es el Señor Jesús? ¿Qué hemos visto nosotros aquí en este tiempo de Él? ¿Cómo nos ha consolado? ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Cómo ahorita que cantábamos estaba su presencia en este lugar? Y algunos pudieron deleitarse cantándole al Señor. Y dice, ¿y quién decís que soy yo? Versículo 16 del mismo capítulo. Respondiendo Simón Pedro, ese Simón Pedro es audaz, es un duro. Dice y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué podemos decir nosotros que es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, eso es Jesús para mí. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso se llama identidad. Amén. Identidad. ¿Con quién me identifico yo? Con Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto pasa 6 días antes de esta situación o de esta experiencia, de este momento en la vida del Señor Jesús. Pero no quiero dejar pasar lo siguiente. Un texto sin el contexto es un pretexto. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 21 del mismo capítulo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues ellos no entendían. Tal vez nosotros, si hubiéramos estado ahí, tampoco hubiéramos entendido. Vemos al Señor Jesús que un día estaban en una barca y caminó, los espantó, les dijo crucemos al otro lado, fueron y liberaron al endemoniado Gadareno. Bueno, tantas cosas que estaban viviendo al mismo tiempo, y ahora el Señor les dice, no, me toca morir. Llegó la hora, ya váyanse preparando. Y ellos no entienden, pero si estamos viendo a Dios aquí, o sea, todos los milagros, la autoridad con la que Él habla, las enseñanzas, nadie jamás había hablado con tanta autoridad como dicen ellos. Y Él les dice que era necesario padecer. No hay gloria sin cruz, mis hermanos queridos. No hay gloria sin cruz. La fácil no funciona. Un ministerio no se levanta tan fácil que digamos. Una iglesia, un hogar, un matrimonio. Una profesión, unos hijos. Sin cruz no hay gloria. Hay que pagar un precio, hay que pagar, hay que morir. Al Señor Jesús le correspondió la muerte. Igual que a nosotros en muchas áreas. Sigamos leyendo el pasaje. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Algunas veces le sale bien a Pedro, y a otras veces como que le salen malas cosas. Por ser impulsivo, el Pedrito, ¿cierto? Y el Señor lo regañó, tremenda vaciada, y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Dónde es que estamos leyendo? 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Unas veces pareciera que Pedro coloca la mirada en las cosas de Dios y otras en la de los hombres. Pedrito, ¿cuánto aprendemos de la vida de este hombre? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Volvemos al capítulo 17. Esto pasa 6 días después.
Este es el momento de una consolación. Yo lo veo así porque ellos iban a ver a Jesucristo, ahorita que es la Semana Mayor, ¿cómo lo iban a ver? En su humillación mayor. ¿Cómo iban a ver a Jesucristo? Humillado, escupido, latigado, rechazado. Aquellos que Él hizo el milagro, a los que Él les proveyó, a los que les dio de comer, gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La misma multitudes que estaban allá detrás de Jesús para que les diera de comer, los alimentó. Ellos también estaban tal vez allá diciendo: ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y este momento el Señor les revela su gloria. No, es que es necesario que esto pase, porque es mayor la gloria de Dios. Miren el contenido de este pasaje y vamos a tratar de leerlo despacio. 6 días después tomó ¿a quién? ¡Ay! A nuestro amigo Pedro. ¿Se acuerdan de Pedrito? Aquí este Pedro es un duro. Yo lo veo a Pedro. Él es un hombre que quiso servir a Dios, que sirvió a Dios, que se convenció con todos sus errores, con todo lo que hacía, sus locuras. Pero ahí estaba con Jesús. Ahí estaba con Jesús. Y el Señor Jesús cuenta con él y le dice: tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Aquí no dice cuál monte. Aquí no dice cuál montaña. ¿A cuál monte? Dice que a un monte alto. Pero en ninguno de los 3 episodios, o en ninguno de los 3 capítulos, en ninguno de los 3 libros sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, nos muestra cuál es el monte. Ahí nos dice: se los llevó a un monte alto. Ahí nos dice el lugar. Tal vez porque si nos dijeran cuál es el lugar, mucha gente adoraría ese lugar. Se iría para ese monte y allá adoraría ese lugar y no aquel que se transfiguró en ese lugar. Me acuerdo de una ocasión en el Diana Turbay, en el barrio donde vivimos. Hubo una borrasca, como esas borrascas que hubieron la semana pasada. Eso se llevó tejas y fue impresionante. Yo iba bajando del colegio y vi ese remolino y cómo salían esas tejas de todo. Y uno se alcanzó como a asustar un poquito. Y a alguien se le ocurrió decir que se había aparecido una virgen arriba en esa montaña. E hicieron de esa montaña una peregrinación. Y eso subía gente allá. Yo también fui a mirar que decían: es que allá en una piedra había, es que había en una piedra había, es que la cara de Jesús. Y yo miraba esa piedra, pero no veía nada raro. Yo, pero ¿a dónde está la cara de Jesús? Que la cara, que una virgen. Yo no vi nada de eso. La verdad, sí fui testigo de la borrasca, porque yo iba bajando y el viento y las tejas. Fue aterrador. Pero saben, mis hermanos, ese lugar lo adoraron, esa montaña, por 20 días. Eso la gente subía y bajaba hasta tinto vendían allá. Eso la gente allá hizo negocio allá en ese lugar. Pero este lugar el Señor no menciona cuál es, sino dice un lugar, un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Tiene que ver con la palabra metanoia, se transformó. Se transformó, quitó el velo y les mostró realmente quién es Él. ¿Saben por qué no conocemos a Jesús? Porque a veces hay dureza en nuestros corazones. Y eso mismo le pasaba a los discípulos. No entendían casi nada de lo que el Señor hacía porque su corazón todavía estaba duro. Duro. Y dice: y se transfiguró delante de ellos. ¿Y cómo pareció? Y resplandeció su rostro como el sol. Mire usted el sol. ¿Puede mirar el sol? No. No aguanta. Nuestros ojos no están hechos para eso. Pero su rostro era como el sol. Uy, qué momento, ¿no? Van con Jesús, el hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y de un momento su rostro pareció un sol. No sé si usted alcanza a imaginar eso. Pero también dice que sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y eso tiene que ver con santidad.
Eso tiene que ver con lo que él iba a hacer. Sus vestidos eran blancos. Otro de los evangelios dice, más blancos que ningún lavador los puede dejar tan blancos como ese blanco. Esta misma enseñanza está en los 3 evangelios. Son 4 evangelios, pero Mateo, Marcos y Lucas. Juan no lo menciona y estuvo ahí en ese momento. Bueno, aunque hace referencia de él en una de sus cartas. He aquí, y en el momento que pasa, entonces está vestido como de luz, dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías. ¿Se acuerdan cuando empezamos? ¿Quiénes dicen vosotros que soy? Unos dicen que es Elías. Y aquí aparece Elías, Moisés y Elías. ¿Cómo así que va a aparecer? Ahora se transfigura, están en un monte. Esta cosa está rara. Y aparecen 2 señores y uno se llama Moisés y otro se llama Elías. ¿Y estaban muertos o vivos? ¡Vivos! Ahí se aparecen y comienzan a hablar con él. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Amén. Ahí está la gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Entonces le aparecieron Moisés y Elías. Algo que hay algo especial. O sea que está la tierra, pero hay un lugar donde está. ¿Quién? Moisés y Elías. Los 2 representan 2 tiempos en la Biblia. Uno representa la ley, Moisés, y el otro representa los profetas. Pero también hay un acontecimiento. Moisés murió. Como algunos de los que están entrando al reino de Dios, los que conocen a Jesucristo entran al reino de Dios cuando se mueren, ¿cierto? Pero Elías representa tal vez a algunos de nosotros que tenemos la esperanza de ser arrebatados, de que Él venga por nosotros. Yo no sé si usted tenga esa esperanza. Yo quisiera como librarme esa parte de la muerte, esas cosas ahí como que me da cosita, pero realmente Dios sabe y nos dará el valor, ¿cierto? Nos ayudará. Estos 2 hombres estaban allí, pero estaban haciendo algo. ¿Estaban qué? Hablando con Jesús de una manera natural. Allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y ahora ven a Elías y a Moisés y están ¿qué? Charlando. Están hablando y Jesús está mostrando su verdadera gloria. ¿De qué estarían hablando? ¿De qué estarían hablando? Miremos Lucas capítulo 9, versículo 31. Y no pierda, por favor, Marcos. Lucas 9, 31. Mateo, Marcos y Lucas. ¿De qué estarían hablando? Lucas 9, 31. ¿Qué dice su palabra? Y quienes aparecieron rodeados de gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaban Moisés y Elías y el Señor Jesús? De su partida, que ya casi estaba llegando el tiempo, la hora, ¿cierto? De que su momento estaba cerca. Estaban hablando de eso y hablaban con él. Mis hermanos queridos, ¿por qué digo que es una enseñanza del Señor de consolación? Porque el Señor Jesús les dice que va a morir, habla con Elías y habla con Moisés de su muerte, pero se transfigura y ve su gloria. O sea, ellos iban a ver lo más terrible de Jesús, pero antes los mostró lo más glorioso de Él. O sea, les tenía una esperanza viva y les dijo, sí, voy a sufrir, pero hay algo mucho mayor y es su gloria. Amén. Él se transfiguró tal vez desde ese momento ya los iba preparando para el momento tal vez más difícil de sus vidas y para el más difícil de la vida de Jesús. Volvamos al pasaje, por favor. Ya descubrimos de qué estaban hablando, ¿cierto? Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús,
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro se emociona, Pedro se alegra, Pedro no sabe ni qué decir. Ve al Señor Jesús, lo ve transfigurado, ve su gloria, a Elías, a Moisés, y dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Saben que para nosotros es bueno que estemos aquí? Amén. Amén. Es bueno estar aquí. Pero Pedro no sabe qué decir. Es bueno para nosotros que estemos aquí. Solamente 3. ¿Por qué 3? Fueron las personas que llevó a esta experiencia el Señor Jesús. ¿Por qué no nos llevó a los 12, sino a estos 3? Porque era un círculo íntimo, muy bien. Pero en la ley de Moisés enseña que se necesita de 2 o 3 testigos para confirmar algo. Entonces lleva sus 3 testigos. Además de eso, esos 3 estuvieron en varias ocasiones. ¿Se acuerdan cuando resucitó la hija de Jairo? Estaban también ellos ahí. Y en otra ocasión que se me escapa, también estaban esos mismos ahí. En el Getsemaní, gracias. Estaban en la oración, ahí se los lleva a ellos. Estos 3 representan algo porque tenía Dios un propósito con cada uno de ellos. No quiere decir que con nosotros no. Con ellos tenía también algo que enseñar. Ahí estaba. Pero Pedrito, ahí vemos algo más de la vida en su carácter de Pedro. Dice, si quieres hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este Pedro no sabía ni qué decir y se inventó, pues hagámonos 3 enramadas y nos quedamos aquí. Se le olvidó que tenía familia, se le olvidó que tenía amigos, se le olvidó todo y él quería quedarse allí, ¿cierto? Hagámonos 3 enramadas. Menos mal no dijo, pues hagamos una para nosotros y hagamos una para ustedes. Menos mal en esa sí de pronto no se equivocó, porque oiga, usted también. Pero Pedro dijo, hagamos una para usted, una para cada uno de ustedes. Pedrito, no, se le fueron las luces y él no, ¿qué hacemos? Bueno estar aquí, ¿qué nos inventamos? Los otros no dijeron nada. Estaban asombrados, estaban tal vez esperando y aprendiendo. ¿Qué podían sacar de ese momento? El versículo 5 dice, mientras aún hablaba, y este es el momento más importante de esta enseñanza. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La nube también los acompaña en muchos momentos en la historia bíblica. ¿Se acuerdan? Cuando la nube llenó el templo, cuando salieron de Egipto y una nube los acompañaba, los cubría. La nube representa la presencia de Dios. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nos podemos acordar entonces cuando el Señor Jesús fue bautizado, las mismas palabras fueron dichas. Pero aquí es añadido algo, a él oí. La primera vez que escuchan esta voz, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, es para el bautismo y les está enseñando que él iba a morir, que él iba a padecer. Pero aquí les está enseñando que después de su muerte iba a resucitar. Y le dice a Pedro y a Jacobo y a Juan, a él oí. Les está confirmando la enseñanza de hacía ¿qué? 6 días. Les dice que a él oí. ¿A quién debemos oír nosotros? ¿Dónde está nuestra vida espiritual? ¿Dónde está el secreto de nuestra vida espiritual? En escuchar al Señor Jesús. A él oír. Los discípulos tenían que ver esto. Tenían que tener esta experiencia. Porque tal vez o tal vez no, ellos aún dudaban de lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Y él les dijo, a él oíd. Hay un momento
en la historia, en Éxodo capítulo 34, por favor busque Éxodo 34 y no pierda este pasaje. Éxodo capítulo 34 y vamos a mirar el versículo 5 y el versículo 8. Éxodo 34, versículos 5 y 8. Y Jehová descendió, lo tenemos, ¿cierto? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Pónganle cuidado por favor a esta declaración. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hasta ahí se está describiendo a sí mismo. Versículo 7. Y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí entendemos, ¿cierto? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces ahí ya no entiendo. Porque si él me dice que perdona y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y en el mismo pasaje dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no será que se está contradiciendo? ¿No será? ¿Por qué no? Porque él da misericordia, pero al que se arrepiente, pide perdón. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Por qué no? Porque igual cuando faltamos también merecemos un castigo. ¿Y por qué no? No me convence, ninguno de los dos. ¿Por qué no? O sea, no entiendo. Dice, leámoslo nuevamente. 34, 5, el 6 dice, y pasando aquí, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Dice que él es ¿qué? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es más, dice, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Explíqueme, hermano, explíqueme. No, porque no es justo. No, tampoco. Tenía su obra redentora. Esa es. Porque en Jesucristo realmente es en donde en quien hallamos el perdón para nuestros pecados. Es únicamente Jesús. Es a través de Él que somos perdonados. Por eso es que dice que no. ¿Por qué? Porque Jesús dice, Él fue el que pagó por nosotros en una cruz. Y Él cumplió ese sacrificio. Ahí dice que en ningún modo, y sí tiene razón, porque Él es un juez justo. No hay otro camino. Solamente Jesús es el medio para una redención. ¿Es necesario conocer a Jesús? Es necesario. ¿De quién depende su vida? De Jesús. Mis hermanos, iglesia, hermanos y amigos, no vivamos en pecado. Y si estamos pecando, arrepintámonos y volvámonos al Señor Jesús. Dos cosas, y ya casi terminamos. ¿Qué quiere Él de nosotros? Que Él sea nuestro Señor, pero también que nosotros le sigamos a Él. Amén. El Señor es el que manda, el que da las órdenes, el que corrige, el que enseña, el que capacita, el que paga. Pero Él también quiere que nosotros le sigamos. Le sigamos a Él. ¿Por qué los discípulos vieron esa experiencia? Porque ellos necesitaban. Un día lo vieron en su máxima humillación, pero ellos antes lo habían visto en su máximo resplandor.
qué difícil es. Yo creo que fue difícil porque les dice que no querían que le contara a nadie esa experiencia. Yo no hubiera podido callar. O sea, yo no sé, pero eso, ¿cómo hago para no decirle a la gente que vimos a Dios como Él es? Y les dice, no digan nada hasta que muera y resucite y ustedes van a entender. Y se hacían preguntas, pero vimos a Moisés y Moisés a Elías y dice la palabra que él vendrá primero y que preparará el camino. Entonces, ¿cómo es? Y ellos dijeron, no, entendemos que fue Juan el Bautista. Yo no sé, pero tal vez yo no sé como humano aguantar esa experiencia tan grande. Y les dice, no, quédense callados, no vayan a contarle a nadie. Y después de que le pudieron contar, salieron a predicarle a todo el mundo. ¿Acerca de quién? Del Señor Jesús. Terminemos leyendo esta parte, mis hermanos queridos. ¿Dónde vamos? Vamos en Mateo, ¿cierto? Estábamos en Éxodo, entonces nos volvemos ¿a quién? A Mateo. Y ya vamos terminando. Mateo capítulo 17, versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Lo mismo hizo Moisés cuando recibió las tablas de la ley. No nos vamos a poner ahorita por cuestiones de tiempo ir allí, pero él se postró sobre la tierra. Dice, y alzó los ojos. Y entonces Jesús se acercó y los tocó. Entonces voy a leer el versículo 6. Al oír, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Estar en la presencia de Dios debe producir ¿qué? Temor. Pero a veces como que no. ¿Tuvieron qué? Gran temor. Pareciera que ya no hay temor por el respeto de las cosas de Dios. Mi hermano llamé ayer para algún asunto, antier, le dije, me dijo él, no, esto no parece Semana Santa, sino parranda santa. O sea, la gente no sabe realmente qué tiempos estamos viviendo. No hay temor. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Necesitamos ese toque del Señor. Versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Permítame terminar con este solo versículo. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Y vosotros quién decís que es Él? ¿Quién es el Señor Jesús para su vida? Escuché a alguien hablar, escuché una enseñanza. Hablaba de Dios y Dios y Dios y Dios, pero no podría preguntarse ¿cuál Dios? Solamente hay uno, y es el Señor Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45. Entonces vinieron a Jerusalén y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo y el ciego. Espera, estoy leyendo algo. Sí, está. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo leemos nuevamente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Hay que salir a dar a conocer a Jesús. Que muchos conozcan a Jesús a través de su vida, pero usted debe conocer a Jesús. Que estos tiempos sean también para reflexionar. Y no es solo una semana, son todas las semanas. No es solo un día, son todos los días en que buscamos al Señor. Nos colocamos sobre nuestros pies, por favor, y oramos un momentico. Cierra tus ojos y por favor permite que el Señor ministre hoy a tu vida. ¿Cómo ves tú al Señor Jesús? ¿Cómo lo presenta una religión tradicional o como lo presenta la Biblia? Un Cristo glorioso, un Cristo sobrenatural, el mismo que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dijo: les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Señor Jesús, dos cosas pides de nosotros: que nosotros reconozcamos a Cristo como Señor, pero que también te sigamos a ti, que seamos tus discípulos. Señor, gracias por consolar nuestras vidas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, porque ciertamente tú venciste la muerte, resucitaste al tercer día, estás a la diestra de Dios Padre, intercedes por nosotros. Y tu palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Señor, esto se trata de identidad. Mi identidad está contigo, Señor. Mi identidad está contigo, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, tú viniste, Señor, a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase, arrepentíos y bautícese. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todo pecado, Señor. Y gracias porque tú, Señor Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos sido rescatados. El Señor te rescató. Él te ha rescatado de una vida sin Cristo. Te ha rescatado del pecado. El Señor Jesús ha querido rescatarte. Dile: Señor, aquí estoy. Él vino a rescatar tu vida, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos hogares necesitan ser rescatados? ¿Cuántos hombres, mujeres necesitan ser rescatados? ¿Cuántos jóvenes y niños? Padre Santo, aquí estamos, Señor. Creemos en un Cristo glorioso. Creemos en aquel que quita el velo, el velo mágico, la venda. Hoy, en el nombre de Jesús, quitamos toda dureza de corazón y te decimos: aquí estamos, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para que otros conozcan a Cristo a través de mi vida. Señor Jesús, ayúdanos a conocerte, Señor. Padre, permítenos tener una revelación mayor de Jesús. Así, con los ojitos cerrados, por favor, guarde silencio un minutico. No digas nada. Yo sé que el calor, el bochorno, todo esto, pero el Señor está en este lugar. Deja que Él te consuele esta mañana. Mayor es Cristo que tu situación. Él es mayor que esa deuda, que esa enfermedad.
que ese problema familiar. Jesús está sobre todas las cosas, aún sobre la misma muerte. Deja que Él te consuele. Un día estarás hablando con Jesús como lo hizo Moisés y Elías, cara a cara. Un día estarás delante de Él, cara a cara. Deja que Él te consuele esta mañana. Mayor que esa situación que estás pasando con tu hijo es Jesús, con tu esposa, con tu esposo. Él es más grande que cualquier cosa, que cualquier situación. Y Él está a tu lado para consolarte. Por favor, Señor, sana a los enfermos esta mañana. Sana a los enfermos, Padre, por favor, que el poder de Jesucristo sea operando en cada uno de nosotros, trayendo sanidad, trayendo vida, nuevas fuerzas. Por favor, Señor, echa fuera demonios. Hoy echo fuera demonios de temor, de depresión, de muerte. En el nombre de Jesús. Echo fuera demonios que vienen a confundir la mente, a dañar, a matar, a destruir. Pero también bendigo la iglesia con vida. Que ellos puedan tener éxito en todo cuanto hagan, en el nombre de Jesús. Que podamos todos conocer a un Cristo vivo, aquel que no es Dios de muertos sino de vivos. Gracias, Señor, gracias, Padre. A ti la gloria y el honor, a ti la alabanza. Comprométete con el Señor, comprométete con Cristo. La iglesia se compromete con Cristo. Nuestro compromiso no es con el mundo ni con el pecado. Tu compromiso no es con los amigos. Tu compromiso no es con el trabajo. Realmente hay un compromiso mayor. Sí hay responsabilidades, pero nuestro mayor compromiso se llama Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.